Amén. Sean muy bienvenidos en esta mañana, muy bendecidos. Continuamos ministrando la serie titulada Experiencias del desierto al paraíso. Y en esta mañana el mensaje se titula Lugar de Tentación, parte 2. Los que tienen sus Biblias, vamos a abrir la escritura al Evangelio de Mateo, el capítulo 4, y vamos a leer los versos 5 al 7. Mateo 4, 5 al 7. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, el verso 1, la palabra nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y después de vencer la primera tentación, la tentación que le incitó a dudar y a desconfiar del cuidado providencial y amoroso del Padre Celestial, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Mateo 4:5. El diablo le llevó a Jerusalén y le colocó sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús, mirando al diablo, le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está también. Muy amados, luego de ser señalado y aprobado por la voz del Padre Celestial en la ribera del río Jordán, Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto. En la árida soledad del desierto de Judea, en el lugar de la tentación seductora y demoníaca, el Mesías libertador fue tentado por Satanás. Como hijo de Dios y perfecto Dios, el príncipe de la paz no podía ser tentado por nadie. Porque en su forma divina, Jesús no puede ser tentado. Pero ciertamente como hijo de hombre y perfecto hombre, a pesar de su rectitud, de su pureza y absoluta santidad, Jesús sí pudo ser tentado por las artimañas del padre de la mentira, que tentó a los ángeles a rebelarse contra Dios. Y siendo tentado, el Señor Jesús escogió depender de Dios en todo momento. Siendo tentado, el Señor escoge depender del Padre con una fe resoluta y una consagración total. Siendo tentado, nuestro Salvador escogió confiar en el cuidado amoroso y providencial del buen Padre Celestial, aún en medio de un desierto donde no había nada que comer. Siendo tentado a convertir las piedras en pedazos deliciosos de pan para saciar su hambre física, Jesús le dijo al demonio: yo prefiero morir obedeciendo a Dios en este desierto que vivir sin Dios en una realidad alterna donde Dios no es Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Inmediatamente después de esto, después de que Jesús venciera la primera tentación, viendo la fe del Mesías
que prefería vivir confiando en la palabra que sale de la misma boca de Dios, Satanás, misteriosamente, con un poder extraordinario, sobrenatural, trasladó el cuerpo de Jesús a la santa ciudad de Jerusalén para colocarlo sobre el pináculo más elevado del templo sagrado. Y estando allí, en aquel lugar elevado, en aquel lugar visible y estratégico, el tentador le dijo al Señor: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús, ya que tú confías tanto en la veracidad de la palabra escrita del Creador, para de sufrir de una forma innecesaria y lánzate al vacío, échate abajo, porque no tienes por qué pasar trabajos, dolores y penas para cumplir con el propósito de tu misión. Salta de este pináculo para descender de una forma sobrenatural al atrio del templo. Échate abajo para que todos puedan ver que tú eres el Rey Mesías que había de venir, porque escrito está: Dios mismo mandará que sus ángeles te cuiden. Ellos te levantarán con sus manos para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Iglesia, citando de una forma incompleta, citando de una forma alterada una de las promesas bíblicas del Salmo 91, Satanás incitó a Jesús a probar la veracidad de la palabra de Dios, tentando a Dios para ver si Dios es Dios. El precioso Salmo 91, el salmo que Satanás citó para tentar a Yeshua sobre el pináculo del templo, promete la liberación de los creyentes que confían en la fidelidad de Yahweh, declarando que ellos no serán sorprendidos por las calamidades que tocan las moradas de los hombres. Porque en la hora del peligro Dios ha de enviar a sus ángeles con órdenes especiales acerca de sus vidas para que los guarden en todos sus caminos. El Salmo 91 le promete a los justos, a los hombres y a las mujeres de fe, el abrigo y el amparo de la sombra del Dios omnipotente. Pero en ningún momento este salmo consolador les da una carta blanca o un permiso especial a los fieles creyentes para que ellos, con el poder de una superfe, entre comillas, puedan actuar para tentar a Dios con decisiones y con acciones imprudentes. En ningún lugar el Salmo 91 les da a los hombres y a las mujeres de fe el derecho de probar a Dios saltando a un precipicio para provocar la acción milagrosa de la mano poderosa de Dios. De hecho, ninguna de las Sagradas Escrituras, ninguna, nos da a nosotros la libertad de actuar de una forma imprudente
para manipular a Dios con una actitud provocativa que dice, yo voy a hacer esto para que Dios haga esto o aquello. Satanás sacó un texto de su contexto bíblico para tentar al Señor con una verdad tergiversada. Satanás nunca cita, escucha, Satanás nunca cita la palabra de Dios en su forma correcta, en su forma pura y verdadera, tal y como Dios la ha declarado. Sin añadir o sin quitar, sin alterar o tergiversar el contenido de la palabra que ha salido de la boca del Eterno. Siempre que Satanás cita una palabra de Dios, él la cita de una forma alterada y tergiversada. ¿Para qué? Para incitar al hombre de fe, al creyente, a la mujer de fe, a pecar contra Dios con la misma palabra. Satanás colocó a Jesús sobre el pináculo más elevado del templo de Jerusalén para tentarle y decirle, ya que tú insistes tanto en confiar en toda palabra escrita de Dios, yo te estoy haciendo un favor. Yo te he traído hasta aquí para ver si tú estás dispuesto a confiar en todo lo que Dios ha dicho de ti. Si tú eres el Hijo de Dios. Si tú tienes tanta fe en las sagradas Escrituras y en el amor protector de tu Padre Celestial, échate abajo. Échate abajo para probar si Dios verdaderamente está contigo para cuidarte y protegerte de todo mal destructivo. Porque después de todo, escrito está que el Padre le ha dado órdenes a los ángeles acerca de tu bienestar, acerca de tu cuidado y aún de tu porvenir, para que los ángeles te sostengan con sus manos y tus pies no tropiecen con la piedra. Jesús le dijo, Satanás, si tú confías tanto en todo lo que Dios ha dicho, lánzate al vacío para comprobar la veracidad del Salmo 91. Los ángeles están esperando que tú saltes. ¿Sí? Los ángeles están esperando que tú saltes para librarte de la muerte. Dios lo dijo en el Salmo 91 y si ahora tú lo crees, tú debes lanzarte desde aquí para que se cumpla la palabra que tú tanto crees, que tú tanto amas, que tú tanto respetas. Amados, a simple vista, escucha, a simple vista, en la superficie de estos argumentos demoníacos, el tentador no le sugirió al Hijo unigénito de Dios que tentara a Dios poniendo en tela de juicio la realidad del poder sobrenatural de Dios. No. A simple vista, Satanás aparentemente exhortó al rey Mesías a esperar y a confiar en la palabra escrita, con una fe arriesgada, con una fe agresiva, una fe provocadora que podía activar el poder sobrenatural de Dios. Escúchame, yo creo esto, cualquier otro hombre, cualquier otro ser humano en esta misma posición de tentación, después de escuchar esta palabra engañosa de la boca del padre de la mentira, se hubiera lanzado al vacío de cabeza. Y muchos se lanzan. Se hubiera lanzado de cabeza pensando que con su acción de confianza él le está dando a Dios una oportunidad de cumplir con la veracidad de su palabra escrita.
Señor, yo estoy haciendo esto para que tú hagas esto otro. Pero Jesús inmediatamente, de inmediato, vio más allá de la trampa seductora y demoníaca de Satanás. Jesús entendió que Satanás no le estaba exhortando a confiar en lo que Dios había dicho en el Salmo 91. Jesús supo que el demonio, con esta palabra tergiversada, le estaba invitando a aprobar y a tentar a Dios. Y conociendo la palabra de Deuteronomio capítulo 6, verso 16, Jesús le dijo al engañador: escrito está también, no tentarás a Yahweh, tu Dios. Yeshua le dijo al diablo: te equivocas, Satanás, te equivocas. Yo no tengo que tentar a Dios para comprobar la veracidad de la palabra escrita de Dios. Yo no tengo que probar a Dios para ver si Dios está conmigo o no, conforme a lo que Él ha dicho y Él ha prometido. Yo no tengo que poner a Dios en una posición de prueba para que el Altísimo sea obligado a utilizar su gran poder sobrenatural y angelical para salvar mi vida por causa de una imprudencia, porque escrito también está: no tentarás al Señor. No lo harás. Iglesia, confiar en Dios es una cosa buena y beneficiosa. Pero tentar a Dios es otra cosa muy diferente. Dios hace milagros. Dios hace milagros extraordinarios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios sobrenatural. El Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos tiene poder para sanar, para librar y salvar a todos los que confiamos en Él. Pero como creyentes, nosotros no debemos tentar al Dios que hace maravillas esperando que Él siempre nos pruebe y nos compruebe su cuidado amoroso, divino y fiel, a través de sensaciones extraordinarias y experiencias sobrenaturales todo el tiempo. Confiar en Dios es una cosa, tentar a Dios es otra muy distinta. El creyente que confía en Dios le cree a Dios. El creyente que tiene fe en Dios confía en la verdad de todo lo que Dios ha dicho y ha prometido en su palabra escrita. El creyente que le cree a Dios deposita su fe en la palabra escrita de Dios para caminar por fe y no por vista, no por emociones, no por sensaciones. El creyente que le cree a Dios cree que Dios es Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero el creyente que camina por vista y por sensaciones, el creyente que camina de esta forma y no camina por la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios, como el pueblo de Israel en el desierto, en el Antiguo Testamento, se coloca a sí mismo en una posición de peligro que equivocadamente tienta a Dios para probar si Dios es Dios. No. Confiar no es tentar. Y tentar no es confiar. Dile al que está a tu lado: confiar no es tentar. Y tentar no es confiar. Escucha, confiar es esperar con credulidad y seguridad que algo que se espera suceda aun cuando nosotros no lo podemos ver. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, Hebreos 11:1, la convicción de lo que no podemos ver. Confiar en Dios es esperar con credulidad que la palabra escrita de Dios se cumpla en el tiempo de Dios como Dios lo ha prometido. Pero
Tentar a Dios es tratar, escúchame, tentar a Dios es tratar de palpar o tocar la realidad invisible de Dios con nuestros sentidos naturales para manipular a Dios, provocando a Dios. Iglesia, la palabra tentar literalmente implica palpar o tocar. Tentar, de acuerdo a su definición, es palpar o tocar. Tentar es examinar y reconocer por medio del tacto físico lo que no se puede ver. Tentar es inducir a alguien a hacer lo malo ante los ojos de Dios con una actitud de duda y de incredulidad. Una tentación es un estímulo maligno que nos induce a pecar contra Dios. Una tentación es un impulso repentino que nos hace hacer las cosas que desagradan el corazón de Dios. Nosotros como creyentes debemos confiar en Dios. Amén. Debemos confiar en Dios, pero nunca debemos probar o tentar a Dios provocando su ira. La acción bíblica de la confianza en Dios no significa que nosotros tengamos que cometer un acto de imprudencia para comprobar que Dios nos ama o que Dios está con nosotros. Porque el que actúa imprudentemente, esperando que Dios lo ayude, está tentando a Dios. Y esto es un pecado. En el lugar de la tentación desértica, en ese lugar Israel tentó a Yahweh en un lugar llamado Masá. La palabra esta hebrea significa tentación o prueba, Masá. Éxodo capítulo 17, los versos del 1 al 17. Esta escritura nos dice que cuando Israel, la congregación de Israel, acampó en el desierto de Refidim, ellos no pudieron encontrar allí, en ese lugar, agua para beber. ¿Qué no encontraron? Agua. ¿Qué necesitan? ¿Qué se necesita en un desierto? Agua. Llegaron allí, no había agua. Y después de altercar, dice la escritura, Moisés les dijo, ¿por qué tentáis a Yahweh? ¿Por qué? En el desierto, en el lugar de la tentación, Israel murmuró contra Moisés y contra Dios, diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed en este lugar? Y por causa de esta rencilla, dice la escritura, Moisés llamó a aquel lugar Masá, porque allí tentó Israel a Yahweh, diciendo, escucha lo que dijeron, lo que preguntaron, ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? ¿Está Dios entre nosotros o no? ¿Está o no está? Con un corazón duro, incrédulo, rebelde, desconfiado y pecador, Israel tentó al Eterno en Masá, el lugar de la tentación, y por causa de esta tentación pecaminosa, la ira de Dios se encendió contra ellos. En Masá, el lugar de la tentación, Israel trató de obligar a Dios a hacer lo que ellos querían, cuando ellos y como ellos lo pedían. Israel, con su incredulidad, trató de manipular a Dios, diciendo, si tú me amas, tú me tienes que dar lo que yo quiero. Si tú estás conmigo, ¿por qué yo tengo que pasar tanto trabajo aquí?
Si tú estás conmigo, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? En medio de este desierto. Si tú, oh Dios, estás aquí, ¿por qué me haces sufrir? No me miren así como si ustedes no se hubiesen hecho esas preguntas. Confiar es gustar a Dios. Y gustar a Dios es algo bueno y beneficioso. Experimentar a Dios de una forma personal, íntima y relacional, según el Salmo 38:8, hace dichoso, bienaventurado al hombre y a la mujer que en Él confían. Pero tentar a Dios para tratar de palpar con los sentidos naturales lo que no se puede ver de parte de Dios, con el propósito de manipular a Dios, es siempre un pecado que debe ser evitado. Siempre es pecado. Y sobre el pináculo del templo de Jerusalén, Jesús le dijo a Satanás, escrito está también, no tentarás al Señor. Hoy por hoy, muchos creyentes desbalanceados y mal informados por el mensaje desequilibrado de una superfe, entre comillas, porque no existe una superfe, pero bueno, de una enseñanza, de una superfe que confunde la tentación maligna con la confianza en la palabra de Dios. Muchos, con sus expectaciones caprichosas e imprudentes, actúan sin saber que están tentando a Dios. Hoy, la iglesia que ha puesto un énfasis desequilibrado en el poder sobrenatural del Dios Todopoderoso, en lugar de caminar por fe confiando en Dios imprudentemente, muchos deciden caminar por vista, por experiencias, por sensaciones, por sentimientos. Esto es un error. Es un error. Porque la fe cristiana que no le puede creer a Dios sin recurrir a sensaciones y a experiencias extraordinarias no es una fe verdadera. La fe que no puede creer la palabra escrita de Dios, a no ser que esto venga acompañado de una sensación o de una experiencia extraordinaria, no es una fe verdadera. Y sabes que en la hora de la prueba desértica por la cual todos pasamos, este tipo de fe que depende de las experiencias externas y naturales se desvanece como una neblina cuando sale el sol. Por eso hay muchos creyentes que dejan de creer. No, iglesia, no te equivoques, tentar a Dios es siempre un pecado. Diga conmigo, tentar a Dios es un pecado. Siempre es un pecado. Pero confiar en Dios es la dicha de los santos que hemos decidido vivir por cada palabra que ha salido de la boca de Dios, por la palabra escrita de Dios. Y yo pregunto en esta mañana, ¿y tú estás confiando o estás tentando a Dios? ¿Confías o tientas? ¿Tientas o confías? Amados, no seamos ni tan incrédulos, por favor, ni tan crédulos entre comillas, porque en los extremos de la credibilidad no hay seguridad. En los extremos no está la verdad y no hay seguridad. Sé crédulo para confiar en la palabra de Dios. Amén. Sé crédulo para confiar, para depositar tu fe, tu confianza y tu esperanza en lo que Dios ha dicho y en lo que está escrito. Y no tan crédulo como para tomar las citas tergiversadas de Satanás y de muchos maestros en el día de hoy, en este tiempo peligroso de apostasía espiritual y de gran confusión religiosa.
Estás advertido. Confía en Dios y alaba su palabra. Salmo 56, verso 4, en Dios alabaré su palabra. En Dios alabaré, ¿qué cosa? Su palabra. En Dios he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cree a Dios y confía en su palabra. Salmo 55, verso 1, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado, Señor, en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas omnipotentes me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Qué hermosa es la palabra. Salmo 86, verso 2, guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, que en ti siempre confía. Salmo 91, el salmo que citó el engañador. Diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. No cerca de ti, acerca de ti quiere decir con órdenes específicas acerca de tu vida, de tu bienestar. Que guarden tu vida en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece con piedra. ¿Cuántos pueden decir, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré? Iglesia, en lugar de tentar al autor de la vida, aprendamos a confiar y a esperar en Él. En lugar de tentar a Dios, aprende a confiar en Dios. Deposita tu fe en la palabra de Dios. Cree, no dudes, cree. Refúgiate en Él. Confía en su amor. Espera en su fidelidad. Porque el Señor te ama. Y en su tiempo, Él te levantará. En su tiempo, si estás enfermo, Él te sanará. En su tiempo, si estás atravesando por un desierto, Él ha de proveer el agua que tú necesitas. Él hará descender el maná para suplir tu necesidad. Conforme a su riqueza en gloria, el Señor siempre suple. Sé un creyente. Deposita tu confianza en la palabra escrita de Dios. En la palabra. En la palabra. Y aprende a trazar la palabra. Aprende a discernir los espíritus. Hoy hay muchas voces a través de muchos medios y muchas enseñanzas. Y el diablo sigue llevando a mucha gente a los pináculos para decirle, la Biblia dice, lánzate. Lánzate. Escrito está. Escrito está. No. El diablo sabe la Biblia, pero no la cree. El diablo, cuando cita la Biblia, nunca la cita correctamente. Desde el Génesis en el Edén y en el desierto y hasta el día de hoy, si te cita la Biblia, te la tergiversa, te la altera para hacerte creer una mentira, para extraviar tu fe de la sincera fidelidad a Cristo. No te tires al vacío de una forma imprudente.
Yo sé que muchos tal vez están en esa posición, en ese desierto de tentación. Y a algunos el enemigo le está diciendo, lánzate, porque lo que has sentido, lo que tú estás esperando que suceda, va a suceder. Te vas a equivocar, porque si tú no vives por la palabra de Dios y no depositas tu fe en la palabra para vivir por ella, por cierto, puedes esperar un desastre en tu vida. Escúchame, la Biblia explícitamente dice en Deuteronomio, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando lo dice, hace referencia a lo que sucedió en el Éxodo, diciendo, no tentarás a Yahweh tu Dios como en Masá, como hizo Israel en Masá, que tentó al Señor, diciendo, ¿está Dios con nosotros? ¿Está Dios conmigo? Porque si Él está conmigo, las cosas tendrían que ser diferentes a como son. Yo le estoy hablando a alguien aquí. Si Él está conmigo, yo no tengo por qué estar aquí pasando este trabajo. Si Él está conmigo, ¿dónde está lo que yo necesito? ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde está la solución? ¿Y por qué la cosa, en lugar de resolverse, se está complicando un poquito más? Le estoy hablando a alguien aquí. Si Dios está conmigo, que me lo demuestre. ¿Ah? Que me lo demuestre. ¿Tiene Dios que demostrarnos a nosotros que Él es Dios? Para que nosotros podamos creer que Él es Dios. Yo creo que hoy hay muchos Tomases. Ver para creer. Yo tengo que tocar. Yo tengo que tentar a Dios. Tengo que tocar. ¿No? Tienes que creer. Tienes que confiar. Pastor, ¿y cómo se va a resolver el problema? Ese no es tu problema. Ni es el mío. Es el de Dios. Y Él lo resuelve si tú confías en Él. Si tú le crees. Si tú le crees. Él te sana. Él te libera. Él te bendice. Y los ángeles, que son espíritus ministradores enviados a ministrar a los herederos de la salvación, te sirven. Cuando tú depositas tu confianza y tu esperanza en la palabra escrita de Dios. Te sirven no porque tú les des órdenes para que te sirvan como sirvientes que están en tu casa, ¿no? Muchos predicadores, un predicador que se torció completo, empezó a enseñar eso. Dale órdenes a los ángeles, ordénales, sí, dale órdenes. No, los ángeles obedecen solamente a Dios. A Dios. No le puedes dar una orden a un ángel, él obedece a Dios. Pero están con nosotros para ministrarnos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Vinieron contigo y salen contigo de este lugar. Te van a guardar y a muchos nos han guardado. ¿Cuántos podemos levantar la mano y decir, yo sé que los ángeles me han guardado y me han librado de muchas? De muchas. Claro que sí. ¿Pero por qué? Porque tú estás buscando eso, porque tú estás siempre esperando que Dios te demuestre que Él es Dios por las experiencias y las sensaciones, ¿no? Dios no va a dejar de ser Dios porque tú lo creas o lo dejes de creer. Dios es Dios, punto. Y Él es todopoderoso, Él es sobrenatural. Y Él te ama. Y Él te está advirtiendo. Aprende a discernir las cosas y aprende a confiar, no a tentar. Amén. ¿Cuántos aprendieron algo en esta mañana? Póngase de pie conmigo. Ahí donde estás, inclina tu rostro
Cierra tus ojos. Tal vez tú has tentado y has tratado de palpar al Dios invisible y no has tenido un encuentro con Él. Porque te ha faltado algo, te ha faltado depositar tu fe en la palabra del Evangelio, en la palabra dada, escrita del Evangelio, en la buena nueva del Evangelio. Que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En este momento yo te invito a hacer una oración, hazlo de corazón. Entrégale tu vida a Cristo sin reservas. Vamos a orar todos. Padre, ora conmigo. Padre, yo me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento de haberte tentado tantas veces por causa de mi ignorancia. Me arrepiento, te pido perdón. Me vuelvo a ti con un corazón quebrantado y arrepentido. Perdóname. Yo creo que tu Hijo Jesucristo murió por mí en la cruz y resucitó. Yo creo que de hoy en adelante Él se enseñorea de mi vida. Yo declaro con mi boca que Él es el Señor. Gracias por salvarme. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, eres una nueva creación. Todas las cosas viejas pasan. Eres una creación totalmente nueva. Levanta tu mano, quiero orar por ti. El que hizo esa oración de fe, te entregaste al Señor hoy por primera vez. Dios te bendiga. Alguien más levanta la mano y dice, yo me arrepentí hoy y yo vengo a los pies de Cristo hoy. Yo no me voy sin Cristo de este lugar. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Todo el que levantó la mano, venga al frente. Yo quiero orar por usted. Yo quiero bendecirlo. Yo quiero pedirle a Dios que le dé sabiduría, que lo ilumine, que lo ayude. Dios te bendiga, hijo. Quédate aquí, quiero orar por ti. Damos gracias a Dios. Dios le bendiga. No te vayas, quiero orar por ti. Dios le bendiga. Alguien más quiere pasar y unirse aquí, yo quiero orar por ustedes. Alguien más viene al altar a entregarle su vida a Cristo en esta mañana. Gloria a Dios. Es todo lo que nosotros necesitamos para despertar del estupor, Señor, y salir de la oscuridad espiritual y entrar en la luz, en la plena confianza que nosotros te debemos a ti como Creador, como Padre, como Dios. Yo te doy gracias por las almas que vienen al altar reconociendo a Jesucristo como su único Señor y Salvador, y pido que los cielos se abran sobre sus vidas. Pido que tú, Señor, ilumine sus corazones con la luz del Espíritu, y que de hoy en adelante estas vidas, Señor, puedan caminar en vida abundante en Cristo Jesús, caminar contigo, relacionándose contigo, para poder gustar, Señor, de tu bondad, para poder gustar de tu bienestar. En el nombre de Jesús los bendecimos, las bendecimos y te damos gracias por la salvación que llega a sus vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios les bendiga. Queremos poner una literatura en la mano de ustedes. No se vayan. Denle un aplauso a iglesia, dale un aplauso al Señor. Nos vamos, pero antes de salir aquí, dos cosas. Tenemos que alabar a Dios, amén. Dos, un pequeño quiz. ¿Qué cosa es tentar? ¿Qué cosa es tentar? Búscalo en el diccionario. Palpar, tocar. Por eso se dice tantear. Como el ciego tantea. Eso es tentar. Dios no debe ser tentado por nadie. Gústalo, experiméntalo, conócelo,
Alaba su palabra. Vive por su palabra. Confía en su palabra. Aunque todo esté oscuro, confía en su palabra porque su palabra es luz. Aunque creas que todo está perdido, confía en su palabra porque su palabra es una palabra que resucita lo que está muerto. Confía en su palabra. No tientes a Dios. Aprende a confiar en Él. Amén. Levanta tu mano, alábalo, bendícelo, glorifícalo. Vamos a alabarlo y vamos a exaltarlo. Y con una alabanza nos vamos a la casa con bendición.